IPMDS TV, compartiendo la palabra a los hombres. IPMDS TV, compartiendo la palabra a los hombres. IPMDS TV, compartiendo la palabra a los hombres. A continuación, la Iglesia Pentecostal Jesús es refugio y salvación, con el pastor David Gutiérrez, presenta su programa Volviendo a la Senda Antigua. Quédate en sintonía. Dios le bendiga, amado pueblo de Dios. Es un grato, pero grato privilegio poderle saludar a través de las redes sociales. Y como siempre, para mí es una gran bendición saber que hay una gran cantidad de personas que aman a Dios y aman la palabra de Dios. Y que anhelan con todo su corazón escuchar la sana doctrina. El mensaje cristocéntrico y bíblico. Ese mensaje que poco a poco se ha ido diluyendo en los últimos tiempos, se ha ido cambiando bastante, algunos queriéndolo modernizar, pero esto no se cambia. Esto es un tesoro que Dios nos dejó. Esta palabra hay que amarla, hay que anhelarla. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Valore el tesoro que Dios nos ha dejado. Nunca la adultere, nunca la cambie. Aunque otros quieran modernizarse, usted no se modernice. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es inmutable. Ella no necesita de cambios. Somos nosotros los que necesitamos cambiar. Dios es perfecto. En Él no hay sombra de variación. Por eso yo no termino de comprender el por qué muchas personas en los últimos tiempos hayan ido dando un giro en la dirección equivocada de lo que es el auténtico y verdadero evangelio de Jesucristo. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Cuídense mucho, iglesia. Cuidemos este bendito evangelio, seamos celosos de la verdad, celosos de la palabra, con mucho amor y respeto. Naturalmente no estoy hablando de faltarle respeto a nadie, pero debemos de ser defensores de la verdad eterna del evangelio. Así que un saludo para todos en el amor de Dios. Para mí siempre, créanme, es muy grato saludarles. Sabemos que hay personas en diferentes partes del mundo y quiero aprovechar también este momento para agradecerle, ya lo he hecho en otras ocasiones, pero a ese bendito pueblo peruano, amén, a mi hermanito Lalo, a mi hermanito Alex, que nos anduvieron en sus carritos, a su amada esposa, hermano Lalo también, la hermana Verónica, que Dios le bendiga muchísimo por esa lección de vida que ustedes nos dieron también con esa sinceridad, ese amor puro en Cristo. También a nuestros pastores que están por allá en Piura, el pastor Nilton, en Villa El Salvador, en Lima, el pastor Rubén, que Dios me lo bendiga muchísimo, a sus familias también, que Dios los bendiga, y en Mayarito Sullana, al pastor Eder, un saludo especial, siervo de Dios. Estamos orando fervientemente por ustedes y por toda su familia y también por las iglesias. Y todas nuestras iglesias, amén, que están en Perú, en cualquier lugar donde se esté abriendo una obra, que Dios me lo bendiga. Dios bendiga a todos los que son parte de la iglesia de Jesucristo, aquellos que son lavados con la sangre del Cordero. Esa gente que se ha apartado del pecado, que ama a Dios más que su propia vida, que aborrecen el pecado y que quieren ir al reino de los cielos.
Para todos ustedes nuestro más sincero saludo. Para todo el pastorado, predicadores, evangelistas, maestros de la palabra. Que Dios me lo bendiga. Quiero hacerles una invitación de una manera muy, pero muy respetuosa. Aquellos que todavía no se han suscrito al canal, los invitamos a que sean parte de esta gran familia de la fe. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Allí siempre aparecerá en la pantalla donde te facilita la manera de cómo hacerlo. Lo puedes hacer en Iglesia JRS. Si lo vas a hacer en YouTube, Iglesia JRS. Si lo quieres hacer en Facebook, igualmente, Iglesia JRS. Y si me das el privilegio, pues de también que estés en Instagram, para mí será una bendición muy grande siempre estar orando por ustedes. Lo puedes hacer @Pastor David Gutiérrez. Así es que Dios te bendiga muchísimo por suscribirte a nuestros canales. Y no olvides siempre darle un like al video para que YouTube pueda promover el video. El propósito es llegar a la mayor cantidad de personas posible antes de que Cristo venga por su iglesia. Ustedes saben que el tiempo se nos acaba. Cristo viene y hay que predicar. Hay que anunciar el evangelio mientras Dios nos dé la oportunidad. Así es que reciban ese saludo de este servidor en Cristo y de todo el equipo que trabajan detrás de cámaras, que también están orando por ustedes, de todo el ministerio de la Iglesia Pentecostal Jesús es Refugio y Salvación, que hay un gran grupo de siervos y siervas de Dios orando por todos ustedes. Así es que, amados hermanos, gloria al Señor, esta bendita oportunidad quiero compartir un tema con ustedes que ha estado enardeciendo en mi corazón, durante toda esta tarde. He estado orando, preguntándole a Dios cuál es el mensaje, cuál es la palabra, porque hay muchas cosas que me preocupan dentro de la iglesia de Jesucristo. Hay cosas que las veo y le oro al Señor, le hago preguntas a mi bendito Salvador, que por qué están las cosas como están. Cuando miro la iglesia indiferente, tibia, apática, cuando veo a los cristianos que ya no oran, que ya no estudian la Biblia, que ya no aman a Dios con la pasión con que empezaron haciéndola, quizás cuando se convirtieron a Cristo. Ojalá este momento te haga recordar aquel día que llegaste a un altar, te arrodillaste y aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y te haga traer eso a remembranza. Recuerda ese momento cuando el Señor te perdonó tus pecados, te limpió de tu maldad y te hizo una nueva criatura para la gloria de Dios. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por qué esa apatía espiritual? ¿Por qué le has dado más importancia a tu celular, a tu computadora, a estar metido en las redes sociales, que a estar un tiempo de calidad en la presencia de Dios? ¿Por qué hay tan pocos cristianos apasionados por servirle a Dios? Hoy estamos viviendo un evangelio de glamour, de luces, de humo, de cosas por el estilo. Se nos olvidó, hemos perdido de vista el centro de nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo. Hoy usted no ve la búsqueda, el deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos tanta carnalidad, tanto cristiano frío, apagado, porque ya no hay ese deseo de ser lleno del Espíritu Santo. En aquellos años, cuando uno se convertía, lo primero que le enseñaban en la iglesia era que buscara el bautismo del Espíritu Santo, que buscara la llenura del Espíritu Santo. Y por eso es que teníamos cantantes ungidos, poderosos en el Espíritu, líderes llenos de la presencia de Dios, predicadores que cuando predicaban sacudían nuestras conciencias, despertaban a la iglesia.
y hacían ver al pueblo su condición espiritual. En aquellos tiempos habían profetas de Dios en las casas de Dios, que cuando a alguien le fallaba a Dios, Dios revelaba lo que estaba oculto. Pero eran verdaderos siervos de Dios. Eran hombres y mujeres de recámara secreta, de búsqueda verdadera. Gente que vivían encerrados en ayuno, en oración, en entrega total. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no es igual que antes? Satanás está jugando la última batalla y está buscando por todos los medios cómo destruir, enfriar, meter el pecado dentro de la iglesia. Iglesia bendita, despertemos. Despertemos de nuestro letargo espiritual. Despertemos de nuestro sueño espiritual. Que no oyes la voz de Dios que te está llamando. Que nos está llamando a pelear la buena batalla. A que nos regresemos al camino de la santidad. Hemos dejado el camino de la senda antigua. Nos hemos desviado. Por eso hoy quiero compartir un tema con ustedes. Y te ruego con mucho amor que abras tu corazón. Si sientes que la palabra te confronta, no lo veas como algo negativo. Míralo como el amor de Dios hacia ti. Porque todavía Dios está interesado en salvarte, en restaurarte, en levantarte de la condición espiritual en que estás. Porque sé que este mensaje lo van a oír muchas personas que saben de lo que estoy hablando, porque fueron un tiempo lleno del poder de Dios. Saben de lo que, de lo que estoy hablando en este momento, porque fueron personas usadas por Dios que han probado las delicias de tener al Espíritu Santo en sus vidas. Pero hoy hay que ser sinceros y honestos. No eres el mismo. Vives del pasado. Conozco muchos cristianos diciendo: Dios me usaba. Yo oraba por los enfermos y se sanaban. Yo predicaba en los púlpitos y las almas se salvaban. Personas eran restauradas. Pero hoy nos hemos convertido en payasos de los altares, en entretenedores de pecadores para que se sientan bien en la iglesia. No, ha llegado el tiempo de que hay que hablarle al pueblo para que la gente se vuelva hacia Dios. El tema que voy a compartir con ustedes hoy es el siguiente. Y escúchalo con profunda atención. ¿Cómo sabré que he conocido a Dios? Ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes hoy. ¿Cómo sabré que he conocido a Dios? ¿Cómo tú lo sabrás? ¿Cuáles son las señales? ¿En qué te das cuenta que has conocido a Dios? Porque hay gente que creen que porque están en una iglesia, porque predican, porque cantan, porque son líderes, porque tienen un carnet de membresía, ellos creen que ya conocieron a Dios. No, mi hermano. Lo digo con infinito dolor. Pero las iglesias están repletas de gente con Biblia en la mano y no han conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios se le conoce por sus frutos, por el estilo de vida que vive, la forma en que habla, la manera en que se comporta. Se nota de lejos cuando un hombre y una mujer han conocido a Dios genuinamente. Es un milagro. Es un cambio de vida radical. Nadie te obliga a ser santo. Nadie te obliga a orar. Nadie te obliga a vestir con pudor y modestia. Nadie te obliga a estar en la iglesia. Hay una unción bendita de Dios que arde en el corazón del hombre y la mujer que han conocido a Dios.
que aunque todos se tuerzan, aunque todos se dañen, aunque todos se desvíen, aunque el mismo pastor de la iglesia trate de cambiar la doctrina, jamás podrán torcer a un hombre y a una mujer que hayan conocido a Dios verdaderamente. Es imposible. Es imposible desviar a una persona que haya conocido a Dios. Pero ¿cómo te darás cuenta que tú has conocido a Dios? Vamos a las Escrituras, por favor. Porque esta es la voluntad de Dios, lo que te voy a hablar. Quiero guiarte por el camino de acuerdo a las Escrituras, para que juntamente con ustedes, este servidor, vayamos a conocer ese bendito Dios que está revelado en esta palabra. Que no te quedes nada más como un espectador en este cristianismo. Que no seas simplemente un visitante de la iglesia o un estudioso bíblico. No. Hoy quiero retarte a que te des la tarea de conocer a Dios. No seas un conformista. No llegues a sentarte en una silla de la iglesia o en una banca. Deja de estar calentando bancas en la iglesia. Levántate. Y empecemos a buscar a Dios hasta conocerlo. Deja que Dios trate con tu vida. Dios lo va a hacer para la gloria de su nombre. Escucha bien lo que dice aquí. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Escucha las palabras de Jesús. Y esta es la vida eterna. Escúchalo atentamente. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. La gran pregunta que yo tengo en este momento es, tú que me escuchas, que nos estás viendo a través de las redes sociales, a través de radio, televisión, o del medio que Dios te dé la oportunidad de oírnos, ¿conoces tú a Dios? Sé sincero, sé honesto delante de Dios. Responde a esta gran pregunta. ¿Conoces a Dios? ¿Sientes que tu vida ha cambiado? ¿Sientes que eres diferente? ¿Sientes que has nacido de nuevo? Entonces, ¿por qué todavía no puedes dejar las cosas del mundo? ¿Por qué todavía sientes una atracción hacia aquello que ofende a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué todavía en el corazón sientes aquella inclinación de volverte al pecado? ¿Por qué todavía en tu corazón hay un deseo hacia el adulterio, la fornicación, estar viendo pornografía? ¿Sabes por qué? Porque todavía no has conocido a Dios genuinamente. El día que conozcas a Dios, el día que Dios se revele a tu vida, lo primero que va a ocurrir en tu vida es que vas a sentir asco por el pecado, repugnancia por el pecado. Vas a aborrecer todo lo que Dios aborrece. Y no porque alguien te lo esté pidiendo que lo aborrezcas. Es porque Dios ha empezado a revelarse a tu vida. Allí es donde uno empieza a vivir una vida diferente, una vida pura, una vida santa, una vida de intimidad con Dios, una vida de oración, porque tú anhelas estar con Dios, deseas estar con Dios. El altar no se te convierte en un castigo, sino que se convierte en el refugio de tu alma. Vives todo el día desesperado porque empieza el culto en la iglesia. Esos devocionales de oración en tu intimidad, en tu casa, son momentos gloriosos para tu vida. Pero cuando una persona no ha conocido a Dios,
prefiere prender el televisor, abrir la computadora, chequear el celular, desperdiciar el tiempo. La vida de oración se convierte en un castigo para él. Huye de esos momentos. ¿Sabes por qué? Porque todavía no has conocido a Dios. Y yo quiero llevarte a esto. Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El deseo de Dios es revelarse a tu vida. El deseo de Dios es que tú lo conozcas, porque esa es la vida eterna. El gran problema que estamos viviendo hoy en día, que la mayoría de cristianos van a los templos para oír un mensaje acerca de Dios, pero muy pocos van a la iglesia para conocer a ese Dios del que habla la Biblia. Cambia tu manera de vivir como cristiano. Que esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti. Y por eso te pregunto, ¿conoces tú a Dios? Habla contigo mismo allí en esa intimidad, en ese momento de soledad. A lo mejor estés llorando, a lo mejor estés encerrado en un cuarto. A lo mejor estés congregándote en una iglesia, pero todavía no te has encontrado con Dios profundamente. Pero ¿sabes algo? Lo maravilloso de todo esto es que Dios quiere revelarse a tu vida. Deja que Él se te revele. Jesucristo lo dice aquí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, dice, al que tú enviaste. Aleluya. Hermano, la gente tiene conocimiento de Dios, pero no conoce a Dios. La gente conoce la Biblia. Hay incluso teólogos, hay aún ministros, hay aún gente que predica la palabra, pero no han conocido a Dios. Ellos hablan de Dios porque tienen conocimiento. Ellos lo que comparten es conocimiento, pero de un Dios que todavía no han conocido. Porque el día que un ser humano conoce a Dios, hermano, tu vida es un milagro. Tú no solamente predicas, sino que tú impartes lo que tú llevas aquí adentro. Y yo te voy a decir algo, eso es evidente, se nota, se ve, la gente lo puede ver en tu vida, porque cuando tú has conocido a Dios, vas a guardar para Dios. Cuando tú mires el pecado, la tentación frente a ti, sentirás asco. Ofender a Dios. El pecado te causará repugnancia, desprecio, porque la naturaleza de Dios que está en ti ya no te permite vivir en el pecado. Deseas vivir una vida pura, una vida de santidad. Y si por alguna u otra razón le fallas a Dios, tírate rodilla y llorar amargamente. Sin embargo, yo conozco personas que le fallan a Dios y ellos andan felices, riéndose, contando chistes, bromeando. Lo ve usted, llegan a la iglesia como si nada hubiera pasado. Pero aquel que conoce a Dios, le duele aún ofender a su hermano, aún ver de una mala forma a otra persona, porque él no quiere nunca ofender a su Dios. Aleluya. Entonces es que empezarás a saber si verdaderamente tú conoces a Dios. Si estas cosas que te estoy hablando realmente están pasando en tu vida, ya te puedes ir dando cuenta si conoces a Dios o no lo conoces todavía. Porque si tú estás viviendo en una vida de desobediencia, de pecado, y no te sientes mal vivir así, si llegaste del mundo
y estás en la iglesia y sigues haciendo, practicando, viviendo igual que como vivías en el mundo, no has conocido al Señor todavía. Pídele que se te revele a tu vida. Deja que sea Él el que trate contigo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso este texto es de vital importancia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Búscalo hasta conocerlo. No seas, te repito, un espectador en la iglesia. Entra a tu iglesia, siéntate a oír la palabra para conocer a ese bendito Dios. Entra a tu iglesia, tírate de rodillas en el altar, porque lamentablemente, lo digo, la gente ya no ora en nuestros templos. La gente llega y se sienta como esperar ver un espectáculo en la iglesia. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia es casa de oración. Es donde se va a oír la palabra de Dios. Es un lugar que ha sido consagrado, separado para buscar a Dios y para la proclamación del bendito evangelio de Jesucristo. El que hoy en día muchos lo han convertido en una cueva de ladrones o en un centro de entretenimiento social, eso no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Lamentablemente es así hoy en día en muchos lugares. Hay lugares donde usted entra al templo y usted no siente nada. Usted lo que siente es un ambiente tóxico, un ambiente de opresión, de un vacío de la bendita presencia del Espíritu Santo en aquellos lugares. Qué lamentables son los tiempos que estamos viviendo. Iglesia bendita, si Dios me da la oportunidad de hablarte, no critiques a nadie, no hables mal de nadie. Sé tú el primero en despertar un avivamiento en tu iglesia. Comprométete con Dios. No llegues diciendo es que fulano no ora, es que mengano no ora. Olvídate de los demás. Estoy hablando de una relación personal con Dios. Esto no se trata de hablar mal de los demás o de simplemente empezar a sacar a luz todos los defectos que tenemos. Mejor cambiemos esa manera de ser y seamos nosotros los primeros en traer un despertar espiritual a nuestras iglesias. Si miras que tu iglesia está apagada, ve al altar a buscar la presencia de Dios y a rogarle a ese bendito Dios que derrame de su gloria en el templo donde tú te congregas. Si miras que tu pastor ha descuidado la doctrina y quizás de traer ese mensaje de Dios que confronte, que despierte la conciencia de los hermanos en la iglesia, ve al altar a buscar a Dios para que Dios hable con tu pastor, para que Dios trate con tu pastor. Nunca te dediques a hablar mal de nadie, que con eso lograrás poco o nada, o quizás harás más daño que bien. Deja que sea Dios. Deja que sea Dios usando tu vida. Yo espero que este mensaje pueda despertar un gran avivamiento en el corazón de muchos, de jóvenes, de damas, caballeros, de niños, y que nos volvamos a Dios hasta conocerlo. Es lamentable entrar a nuestros templos y ver el rostro de los cristianos de hoy en día. Y usted puede notar, percibir que es gente vacía, que no han conocido todavía a Dios. Porque el que ha conocido a Dios se le ve, sus ojos le brillan. La gracia de Dios está en esa persona. La gloria de Dios arropa a ese ser humano. Es diferente. Tú te acercas a esa persona y tú dices, hay algo sobrenatural en la vida de este hombre, esta mujer. Hay algo que no es de esta tierra.
es la bendita presencia de Dios en la vida de un hombre y una mujer que han conocido a Dios. Es alguien que no te habla mal de nadie, que no anda en chismes, que no anda en contiendas, sino que solo quiere hablar de Dios y de su palabra. Tú te acercas a una persona de esas y eres edificado, eres bendecido. Nunca lo escucharás hablando mal de otros, sino que siempre lo escucharás hablando de su gran amor, que es Cristo Jesús en su vida. En eso te darás cuenta y sabrás que esa persona ha conocido a Dios. Por eso es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo fue el profeta de los profetas, el maestro de los maestros, y él siempre descubrió lo que había dentro del ser humano. Y en Mateo capítulo 15, versículo 8 dice la Biblia: este pueblo, dijo Jesús, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué diría el Señor de la iglesia de nuestros días, de los cristianos que están en nuestros templos hoy? ¿Diría el Señor que lo hemos conocido a Él? ¿O diría las mismas palabras que decía de aquella gente, de los fariseos y los escribas? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué duro es que Dios diga esas palabras, que Él diga que nosotros estamos lejos de Él, que nos hemos apartado de Él. Qué doloroso. Querido hermano, ¿por qué no haces un cambio radical en tu vida en este momento mientras oyes esta palabra? Y te encierras en tu recámara secreta y no salgas hasta que estés lleno de la presencia de Dios, hasta que Dios te revele a tu vida. ¿Dónde están los cristianos que en otro tiempo oraban, ayunaban y no dejaban de buscar a Dios hasta que lo sentían, hasta que lo encontraban? Hoy les da igual estar fríos, apagados, estar indiferentes. Qué lamentable que sigamos de esta manera. Te voy a mostrar con las Escrituras cómo sabrás que has conocido a Dios. Ve conmigo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Escucha bien. Yo respeto lo que la gente diga, porque hay gente que podrán debatir en estos temas. Y por los tiempos que vivimos hoy, donde las iglesias se han vuelto extremadamente liberales, o mejor dicho, viviendo en un libertinaje total. Y yo pregunto, ¿es esa la verdadera iglesia de Cristo? ¿Son así los cristianos que han conocido a Dios? ¿Eso es el cristianismo? ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que a mí me interesa. Y eso es lo que debería de interesarle a cada uno de ustedes que me está escuchando a través de las redes sociales. Olvídese de la opinión de la gente. Aquí lo que vale es la opinión de Dios. La opinión de Dios está por encima del pastor, del evangelista, del papa, del maestro, del teólogo, de todo el ser humano. La opinión de Dios está en su palabra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Escúchelo atentamente. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué quiere decir esto? Si alguno es cristiano, si alguno dice que ha conocido a Dios y que ya es cristiano, dice aquí el texto sagrado: nueva criatura es. Eso no lo dije yo, lo dice la Biblia. Y yo te pregunto, ¿te convertiste a Cristo? ¿Eres una nueva criatura? ¿Has cambiado de vida? ¿Has cambiado tu forma de ser, de hablar, de pensar, tu forma de vestir?
¿Vistes ahora con decoro y modestia, como dice la Biblia? ¿Tienes un lenguaje puro, santo, limpio? Tu vida, la manera en que tú vives, que te comportas en tu casa, en la escuela, en tu trabajo, va de acuerdo a lo que la Biblia nos dice aquí, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Toda persona que ha conocido a Dios, te lo puedo garantizar delante de la presencia de Dios, que es diferente completamente. Diferente. Ha nacido de nuevo, dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y escucha atentamente. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que hacía en el mundo se terminó. La forma en que vestía en el mundo se terminó. Las cosas que hacía en el mundo se terminaron. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el cristianismo de nuestros días? Que todo lo que se hacía en el mundo hoy se está haciendo dentro de la iglesia. Hemos metido cosas que hacíamos en el mundo dentro del templo. ¿Y qué es lo que dicen ahora los grandes teólogos? Que para atraer la juventud hay que traer estrategias del mundo para que los jóvenes se conviertan a Cristo. Que el Señor reprenda al diablo. Ese evangelio torcido y antibíblico jamás llevará a nuestra juventud a conocer a Dios. ¿Quieres que tus jóvenes conozcan a Dios? ¿Quieres que en tu iglesia se despierte un avivamiento? ¿Quieres que esa gente genuinamente conozcan a Dios? Llévalos al altar a orar. Presenten cadenas de ayuno. Estudien la Biblia. Confróntense con la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Nunca he encontrado un pasaje que diga: traigan cosas del mundo, sistemas del mundo, para que la juventud se convierta a Cristo. Mentira de Satanás. Por eso es que usted ha visto que nuestros templos se han convertido en discotecas cristianas, en centros sociales, pero no en la casa de oración, no en un lugar donde los seres humanos llegan para conocer a Dios. Por eso es que vemos al pecador, al borracho, al drogadicto, al adúltero, al fornicario, al chismoso, al contencioso, llegar a nuestros templos y no cambiar de vida. Siguen siendo el mismo problemático que estaba en el mundo dentro de la iglesia. Hemos metido las modas del mundo dentro de la iglesia. Y hoy lo que tenemos es un libertinaje, un desorden total dentro de la iglesia de Jesucristo. Qué lamentable, pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo repito, las cosas viejas pasaron. Si tú no has dejado las viejas cosas, esta es tu gran oportunidad. Cristo quiere tratar contigo porque quiere que lo conozcas. Este no es un mensaje para que te sientas mal, es un mensaje para llevarte a conocer genuinamente a Dios y que lleves una vida pura, una vida llena del Espíritu Santo, una vida santa delante de Dios, y que si Cristo viene o tú mueres, tengas la certeza de que te vas con Él. Yo estoy clarísimo que la salvación es por gracia. Pero el que es salvo por gracia vive una vida de santidad, una vida pura, una vida santa y una vida apartada de todo pecado. Las cosas viejas pasaron. Y aquí dice: todas son hechas nuevas. Una vez tú vienes a Cristo,
todas las cosas son hechas nuevas. Hablas diferente, piensas diferente, vives diferente, vistes diferente, actúas diferente. Porque es que la Biblia, esto no es la manera en que yo pienso, es la manera en que Dios lo dejó establecido en su palabra. Aquí es donde tú te darás cuenta y sabrás si realmente has conocido a Dios o todavía no lo has conocido. Si tú te convertiste a Cristo, pero todavía sigues viviendo como vivías en el mundo, haciendo lo que hacías en el mundo, lo digo con dolor, pero no has conocido a Dios. Pero bendito sea Dios que te da la oportunidad de oír esta palabra. Yo no te voy a engañar, no te voy a mentir, no te voy a predicar un evangelio adulterado, te voy a predicar un evangelio puro, un evangelio santo, un evangelio verdadero. No te estoy transmitiendo mi manera de pensar, sino lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, oye la palabra o escucha la palabra, recibe la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Escúchalo y deja que el Espíritu Santo de Dios se encargue de revelarte la palabra. Empieza a hablar con el Espíritu Santo. Quítame este rencor, quítame esta raíz de amargura, quítame este resentimiento, quítame este odio que tengo en el corazón, quítame esta mente morbosa, llena de lascivia que tengo. Quita esos deseos de la carne, esa vanagloria de la vida, esos deseos sexuales que me tienen atado, que paso viendo pornografía. Habla con el Señor, aplícate esta palabra. Las cosas viejas pasaron. Dile al Espíritu Santo: yo no quiero seguir siendo el que yo era en el mundo. No quiero vivir ese estilo de vida. Si eres verdaderamente cristiano, deberías de sentir repugnancia por esa vida sucia que vivíamos en el pecado. Hoy es una nueva vida en Cristo Jesús. Deja que Dios trate contigo. Bendito sea el nombre de Dios. Si esto no te lo han enseñado, no te lo han predicado, dale gracias a Dios que te está dando la oportunidad de oír palabra de Dios no adulterada. Palabra que te la estoy leyendo directamente de la Biblia. Directamente de la boca de Dios, de la palabra de Dios. No luches con Dios, porque vas a encontrar pastores, predicadores en estos tiempos donde te dicen: Dios lo único que ve es el corazón. Mentiras. Eso no es bíblico. Es cierto que eso le dijo Dios al profeta Samuel cuando fue a ungir a David, pero no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento. Lo que le estaba diciendo es: mira, Samuel, te equivocaste, porque él pensaba que eran los demás hermanos de David. Dios le estaba diciendo: no, yo te voy a revelar lo que hay en el corazón de aquel que yo he apartado para mi gloria. Pero ese Dios que ve el corazón también te ve por fuera. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice la Biblia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, eso es por dentro. Alma, eso es por dentro. Y cuerpo, eso es por fuera. Si no te lo han enseñado, escucha palabra de Dios. Lo repito: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo está la iglesia hoy? Va a ver cómo están los templos llenos de gente, porque la gente está totalmente equivocada. Por eso Cristo dijo: mirad que nadie os engañe. La gente piensa de que Dios está en un lugar donde hay mucha gente. Hoy no cuesta llenar un estadio. Hoy no cuesta llenar templos grandes. Póngale luces, póngale humo, llévele la farándula, mete el mundo a la iglesia, mete el sistema del mundo. Y ya verá usted que va a tener allí toda clase de gente. Pero ni uno ha conocido a Dios. Ninguno ha tenido un encuentro verdadero con Cristo.
A veces se ve más cristianos los que están en la calle, los que no conocen a Dios, que los que están en la iglesia. Porque les han enseñado que no se necesita el nuevo nacimiento, que no se necesita dejar las cosas viejas, porque no les han enseñado lo que está diciendo aquí la Biblia. Si Pablo volviera en estos tiempos, si Santiago volviera, si Pedro volviera y tuvieran que predicar en nuestras ciudades, en nuestros templos, muchas iglesias quedarían vacías y o se convierten o se van de la iglesia. Aquellos predicadores sentirían dolor. Así como Pablo cuando llegó a Atenas, que dice que su corazón enardecía al ver la idolatría del pueblo. Así me siento yo hoy. Siento que mi corazón enardece al ver la mundanalidad y el libertinaje que hay en nuestras iglesias hoy en día. Y nadie dice nada. Todo el mundo está bien. Ya no hay nuevo nacimiento. Sacamos todo eso de la Biblia. Ya no hay que sacar las cosas viejas. Ahora hay que traerlas también a la iglesia. Podemos vivir con ellas dentro de la iglesia, porque al final Dios es amor y a todos nos va a salvar. Mentiras, mentiras de Satanás. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El que conoce a Dios anhela vivir en santidad. Anhela vivir cerca de Dios. La Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aunque tengas templos llenos, aunque multitudes te sigan, aunque tengas los mejores templos con todos los lujos habidos y por haber, aunque se congreguen 50,000 personas, nada de eso garantiza de que ahí la gente conoce a Dios. Yo quiero mostrarte con la Biblia cómo es una persona que realmente ha conocido a Dios. Lo primero, todas las cosas viejas pasaron en la vida de esa persona. Lo dice aquí la Biblia. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De hoy en adelante, decía Pablo, nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y hoy, ¿qué es lo que tienen los cristianos? Las marcas del pecado, las marcas del mundo. Eso es lo que tienen los cristianos. Hoy, si usted busca el cristianismo de hoy, lo que usted encuentra son más cosas del mundo que de la iglesia, que de la santidad de Dios, que del nuevo nacimiento. Ay, qué lejos estamos. ¿Cómo nos hemos desviado? ¿Qué nos ha pasado, iglesia? ¿Cuándo vamos a despertar? Escucha atentamente. Aleluya. A las palabras del Señor Jesús. Juan, capítulo 3. Escucha estas palabras. Y me encanta porque esto no lo dijo cualquier personaje, sino que el mismísimo Hijo de Dios, el que te ama, el que genuinamente te ama y que quiere que tú conozcas a Dios. ¿Cómo sabré que conozco a Dios? Ese es el tema. Escuche a Jesucristo. Nada que ver con los predicadores de hoy en día. Ay, Dios te ama así como estás. Ay, Dios, no te preocupes. No hay que ser legalistas. No hay que ser religiosos. Al final, Dios es amor. Y lo único que quiere es salvarte. No le importa que vivas en pecado, en adulterio, que vivas en contiendas, en chismes, en pleitos. A Dios no le importa eso. El diablo es un mentiroso. Y los que digan esas cosas también son hijos de ese padre mentiroso. La Biblia dice que todo el que practica pecado es hijo del diablo. Son palabras fuertes.
pero yo prefiero que me digan la verdad y no que me engañen con la mentira. Escucha a Jesucristo. Juan capítulo 3. Mire lo que hace un verdadero maestro y predicador de este evangelio. Mire lo que hizo el maestro Jesús con Nicodemo. No le digo, ay, qué bueno Nicodemo, tú eres principal de la sinagoga, contigo es otro trato diferente, vas a ser muy útil en esta obra. No le digo, ay, gracias por los elogios, por ¿verdad? Tus palabras tan finas hacia mí. No. Bienaventurados los predicadores que no se venden, que no venden su dignidad, ni su ministerio, ni le han puesto precio a su llamado. Bienaventurados aquellos que predican la verdad, como lo hizo nuestro maestro. Sí, tenemos que aprender nosotros. Miremos nuestro ejemplo que fue Cristo. ¿Cómo lo hizo Él? Hagámoslo nosotros igual. Aprendamos de Él. Prediquemos como Él predicaba. Enseñemos como Él enseñaba. Seamos sabios, iglesia. El tiempo se nos acaba, las almas se están perdiendo. Estamos engañando a la humanidad. Estamos ofreciéndole al mundo, a la misma gente que está en la iglesia, un cielo sin cruz. Cuando Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Pero hoy les estamos enseñando un evangelio sin cruz. Atentos a esto, porque esto es digno de ser leído, de ser meditado, de que esto nos dé luz para que nos lleve a conocer a Dios. ¿Cómo ayudar a una persona para que conozca a Dios? La mejor manera no es engañándola, no es mintiéndole, no es diciéndole que puede vivir en pecado y va para el cielo. No. Oiga bien lo que dice aquí en este libro sagrado. Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo no era cualquiera. Nicodemo era un principal entre los judíos. Y usted, hermanito, que bendito Dios, que no tiene ni un título y se cree tan arrogante. Escuche lo que dice aquí. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Oiga lo que dice este hombre. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este no era cualquiera persona. Tenía una capacidad de discernir, de analizar, de estudiar, de entendimiento. Sabía perfectamente bien que las señales que Cristo hacía, nadie las podía hacer si Dios no estaba con él. Eso nos habla de que Nicodemo no era cualquier persona. Y llega con estas palabras ante Jesús. Cualquiera pudiera pensar que Cristo le hubiera dicho, bueno, Nicodemo, muchas gracias, ¿verdad? Gracias por tu reconocimiento, por tus palabras. Gracias porque sé que no eres cualquier persona, eres importantísimo, eres principal entre los judíos. Me honras en estar aquí. No, mi hermano. Cuando se trata del evangelio, hay que predicárselo al pobre, al rico, al famoso, al que tiene dinero, al que no tiene dinero, al abogado, al doctor, al campesino, igual.
La palabra no se puede cambiar, porque hay gente que cuando tienen un empresario que tiene mucho dinero y que va a ofrendar mucho y que va a diezmar mucho, cambian el mensaje. No le tocan su pecado. No le hacen ver su condición espiritual, porque ellos tienen puestos los ojos y el corazón en la cartera que está llena de dólares o de dinero. Así no es. Mira lo que hizo Jesús. Oiga la respuesta de Cristo. ¿Por qué Cristo le responde de esta manera a Nicodemo? Porque Cristo tenía una sola meta, un objetivo. Era llevar a Nicodemo a que conociera a Dios. Eso es verdadero amor a las almas. Eso es predicar la verdad sin quitarle ni agregarle. Ese debe de ser el compromiso de todo predicador, pastor, evangelista, maestro, teólogo, doctor de la palabra. Este debería de ser el compromiso. Pero hoy usted se mete a un instituto bíblico y lo que le enseñan es cómo justificar su pecado, cómo cometer adulterio y no sentirse mal, cómo divorciarse, recasarse cuantas veces le dé la gana y sentirse bien ante Dios. Eso es lo que enseñan hoy. Pero, ¿qué dijo Jesús? Respondió Jesús y le dijo, de cierto. Oiga, qué palabras más contundentes, veraces, que sacudieron la vida de Nicodemo. De cierto te digo. Oiga, ese lenguaje judío, de cierto te digo. Esas cositas se decían cuando había que decir algo de suma importancia. Lo repetían 2 veces. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no dijo, se me va a ir Nicodemo, se va a enojar Nicodemo, y si no le gusta el mensaje, no. Le voy a decir la verdad, dijo. Y hoy las iglesias están repletas de gente que no ha nacido de nuevo y ya cantan y ya predican y ya son líderes en la iglesia y nadie se atreve a decirles que tienen que nacer de nuevo. La hermanita llega al templo con una licra, con ropas ajustadas al cuerpo, provocando al sexo opuesto. Y por ahí hay unos hermanitos carnudos en la iglesia que viven codiciándolas por la forma provocativa en que a veces visten las hermanas. O viceversa. O hermanitos que andan ahí hasta con el pecho, con la camisa desabotonada, exhibiéndose. Enchoraditos ahí exhibiendo su cuerpo. Hermanito, escuche bien lo que Cristo le dijo a Nicodemo. ¿Sabe por qué eso pasa? Porque nadie les está enseñando a conocer a Dios y que tienen que nacer de nuevo. Nadie se atreve a decirlo eso en la iglesia. El coro completo, todo completamente sin convertir, sin un verdadero nacimiento de nuevo. Pero nadie lo dice. ¿Por qué mi maestro, teniendo a un hombre principal entre los judíos, no dijo aquí se me van a ir las ofrendas, se me va a ir un gran personaje? No, Jesús vio un alma necesitada de Dios, como cualquier otro ser humano. Cuando prediques el evangelio, no vayas detrás del dinero ni de intereses personales. Predica pensando primeramente en la salvación de esas vidas. Ama las almas genuinamente. Cuando se ama a Dios y se ama las almas, predicas la verdad. Jesús quería llevar a Nicodemo a conocer a Dios, te lo repito. Y le dijo, de cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. Qué mensaje más bendito y oportuno Cristo le dejó a Nicodemo.
Eso es lo que necesitamos hoy, predicar en nuestras iglesias. Y allí te darás cuenta quién conoce a Dios y quién no lo conoce. No te equivoques. No son templos llenos. No son gente echando fuera demonios. No es gente predicando en los altares y ver que multitudes corren. No, nada de eso quiere decir que la gente conoce a Dios. Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23 dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No está hablando de los borrachos, no está hablando de los drogadictos, está hablando de gente que están en la iglesia, los que todavía no conocen a Dios, pero que dicen Señor, Señor. Cargan una Biblia, predican, echan fuera demonios, profetizan, porque así lo dijo Cristo, hermano. Es Cristo el que dijo esas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí, revelado en esta palabra. Escuche bien lo que dice el 22. Muchos me dirán en aquel día. Mire, hermano, qué palabras más certeras las del maestro. Fuera como hablándole a las iglesias de hoy en día. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No es así que están las cosas hoy? Y la gente va como ciego detrás de aquellos que hacen milagros, que profetizan, que llenan estadios, que llenan templos. Y ahí va la gente. ¿Es eso conocer a Dios? No. A mí no me impresionan los hombres cuando están en los púlpitos. A mí me impresionan los hombres cuando se bajan de los púlpitos y siguen siendo santos abajo del púlpito. Siguen siendo santos en la calle, en la casa, en el trabajo. Esos son los verdaderos cristianos que han conocido a Dios. Por eso dice la Biblia: entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo prefiero que Dios me hable hoy, no que aquel día me diga estas palabras. Entonces les declararé, nunca os conocí, nunca. Pero si yo era el que profetizaba, yo era el que predicaba, yo era el que echaba fuera demonios, yo era el que hacía milagros, sí, pero yo no te conocí. Señor, ¿y no te das cuenta que yo predicaba en el mundo y multitudes venían? Sí, pero yo no te conocí. Te conocía la gente, pero no Dios. Ante Dios no tenían tu nombre en el libro de la vida. Querido hermano, amigo, hoy he querido compartir esta palabra contigo para que aprendamos cómo yo sabré que he conocido a Dios. Espero que esta palabra te lleve a reflexionar, a recapacitar y a hacer un examen serio, sincero, delante de la presencia de Dios, para ver si has conocido a Dios. Y si no lo has conocido, quiero invitarte que en este momento te reconcilies con Él, lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida y empieces una vida nueva para la gloria de Dios. Haz esta oración conmigo, con sinceridad, con todo tu corazón. Señor Jesús, en este momento te pido perdón de lo más profundo de mi corazón. Me duele haber pecado, me duele haberte ofendido. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Señor, te ruego que me ayudes a conocerte verdaderamente. No quiero vivir más en el pecado. No quiero vivir más en desobediencia. Me arrepiento de todo corazón
y me duele haber pecado contra ti. Séllame con tu Santo Espíritu. Límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. A todo aquel que ha aceptado, reconciliado. No te olvides compartir el video. Quiero orar por ti, que estás aceptando, reconciliando. Y a ti que estás enfermo, quebrantado, atado. Padre, en el nombre de Jesucristo, a todos aquellos que te han recibido, te ruego que te reveles a su vida. Te ruego que los lleves al conocimiento genuino y verdadero de tus caminos y que te conozcan a ti, Señor. Revélate a la vida de ellos. Trata con ellos. Espíritu Santo, revélate. Te pido también por los enfermos, por tus llagas. En el nombre de Jesús, recibe tu milagro. Y aquellos que están atados, oprimidos, Padre, rompe esas cadenas, ataduras, en el nombre de Jesucristo. Perdón. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Perdón. Este ha sido su servidor en Cristo que les ama. Y espero volverles a ver en la próxima programación. Que Dios te bendiga. Comparte el video.